esperanza de las Mercedes. Capítulo 3. El respeto entre niñas. Hola, esta es la esperanza de las Mercedes, un podcast que nace desde un lugar donde el dolor encuentra consuelo, donde las heridas se escuchan y donde las niñas vuelven a sonreír. Hoy vamos a hablar del respeto entre niñas, un tema que, aunque parezca simple, puede transformar una historia, un grupo, una vida. Este espacio existe gracias al trabajo incansable de la Casa de las Mercedes. Una asociación que cuida, acompaña y protege a niñas y adolescentes que han vivido situaciones difíciles. Allí, cada mirada cuenta, cada palabra importa, y el respeto no es una lección, es una experiencia diaria. También hablaremos de una casa que no es como cualquier otra. Vamos a empezar con una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué es respetar? Que está trabajando. Respetar no solo es decir por favor o gracias. No es quedarte callada cuando alguien habla. Respetar es mucho más. Respetar también es mirar a la otra y decir, tú eres tú, y eso está bien. Es aceptar lo distinto, lo nuevo, lo desconocido. Es no burlarse de quien camina lento, de quien se viste diferente, de quien guarda silencio. En Casa de las Mercedes, el respeto se enseña sin regaños ni castigos. Se siembra, se modela. Las niñas aprenden a escucharse, a pedir perdón, a decir, me dolió, sin miedo. Y eso es muy poderoso, porque cuando una niña aprende a respetar, aprende también a respetarse a sí misma. Fueron las principales víctimas de abandono y negligencia en México. El 75.3% de las víctimas de esta forma de violencia eran mujeres jóvenes. Y de ese porcentaje. Pero también hay que hablar de lo que pasa cuando el respeto falta. Cuando hay burlas, críticas, insultos. Cuando una niña crece escuchando, tú no puedes, tú no sirves, tú estorbas. Su mundo se achica y su voz se apaga. También niñas de 6. Eso lo hemos visto muchas veces. Niñas que ya no quieren jugar, que se esconden en las esquinas, que se cubren la cara cuando se les habla. No es timidez, es miedo. Pero lo más bello es que ese miedo se puede transformar. Y todo comienza con una acción sencilla, una palabra amable, una compañera que dice, no te preocupes, a mí también me pasaba. ¿Quieres jugar conmigo? Así empieza el respeto, como un hilo que une lo que parecía roto. En muchos casos la violencia es perpetrada por aquellos que... Y es que no nos cansamos de compartir en este espacio una y otra vez todo lo que nos hemos llevado de la Casa de las Mercedes, porque tenemos historias que revelar y muchos aprendizajes que compartir. Les diré que más adelante tenemos una sorpresa especial, pero tendrán que esperar un poco. Padre como el agresor principal y un 18.5% a su madre. Cuando el peligro está dentro de casa, ¿dónde se refugia una niña? Esto refleja un patrón profundo. Déjame contarte de Lucía. Y desestructuración. Lucía llegó a la Casa de las Mercedes con la mirada siempre al piso. En la vida de las niñas. Tenía 11 años. Casi no hablaba. Tenía miedo. Miedo de reír, de equivocarse,
sino que también de existir. Profundamente la salud mental. Los primeros días no se quitaba la mochila. Dormía abrazándola, como si ese fuera su escudo. Pueden llevar a trastornos. Pero un día, en un taller de escritura, escribí en un papelito: ansiedad y yo quiero hablar, pero no sé cómo. Y otra niña, con ojos igual de grandes, la abrazó y le dijo: no pasa nada, yo te espero. Eso fue al principio. Lucy empezó a contar lo que le gustaba, los dibujos, los árboles, las estrellas. Luego empezó a reír. Después, a cantar. Y un día se subió al escenario de la casa y leyó su primer poema en voz alta. Casa de las Mercedes. ¿Sabes cómo terminaba ese poema? Y aunque a veces tengo miedo, ya no me escondo más. Abre la puerta de su casa y de su corazón. Una Claudia Colimoro Orellana, defensora de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo, luchadora incansable por la dignidad en la El respeto no se da por sentado. Se cultiva como una plantita. Se riega todos los días, con paciencia y amor. ¿Quieres saber cómo lo hacen en Casa de las Mercedes? Claudia, movida por la necesidad urgente de brindar un lugar. Lo hacen con el círculo de las 13 abrió las puertas de su Uno, para reconocer. No solo protección, cada niña es única, valiosa, irrepetible. No importa de dónde venga, lo que haya vivido, cómo luzca o qué tan fuerte hable. Todas tienen derecho a ser vistas. 2. Respetar. Aceptar lo diferente sin miedo. Comprender que no todas reaccionan igual, que llorar no es debilidad, y quedarse callada no es indiferencia. 3. Reparar. Si lastimé, si ofendí, si excluí, puedo pedir perdón y puedo cambiar, porque aprender también es equivocarse. Diversas instituciones públicas y privadas comenzaron a canalizar más jóvenes hacia su casa, porque sabían que allí había alguien que cuidaba de verdad. Y entonces llegó el momento de formalizar ese esfuerzo, de transformarlo en una organización con estructura, con programas, con un enfoque claro. A medida de que más jóvenes comenzaron a ser canalizadas de este refugio, la demanda aumentó. Antes de continuar, quiero pedirte que te tomes un momento. En 2001 que respires hondo conmigo y abras tu corazón, aunque sea un poquito, porque lo que estás a punto de escuchar no solo es una historia, es un testimonio, una carta, una voz que se alza desde la memoria y que todavía resuena en los pasillos de la Casa de las Mercedes. Es una carta escrita por una egresada de este hogar. Ella eligió no poner su nombre, no por miedo ni por vergüenza, sino porque lo que vivió y lo que aprendió no le pertenece solo a ella, le pertenece a todas las niñas que, como ella, un día se sintieron perdidas, rotas, olvidadas, y que poco a poco encontraron en esta casa
una nueva forma de existir. Esta carta nos llegó hace poco y desde la primera lectura supimos que tenía que compartirse. No porque busquemos palabras bonitas, sino porque dentro de sus líneas hay una verdad que toca profundo, una verdad que habla del dolor, sí, pero también de la esperanza, de la transformación y sobre todo del respeto que estamos explorando en este capítulo, el que no siempre viene de un libro, el que se aprende en lo cotidiano, en los roces, en los conflictos, en una mirada sincera, en una disculpa, en un abrazo a tiempo. El respeto que nace cuando una niña mira a otra y en lugar de juicio le ofrece comprensión. Cuando alguien decide no hacer daño, aunque tenga el poder para hacerlo. Cuando se escucha, se espera, se comparte. Ese respeto que en la casa no solo es un valor colgado en la pared, sino una práctica viva, una decisión diaria, un acto de amor. Esta carta es un espejo, un regalo para quienes estamos dispuestos a mirar con el alma. Y yo espero de corazón que, así como a mí, a ustedes también les conmueva, que les deje algo, que les siembre una semilla, porque si después de escucharla somos capaces de mirar distinto a quienes nos rodean, de cuidar un poco más nuestras palabras, de tratar con más ternura, más paciencia, más empatía, entonces habrá valido la pena cada palabra que está por venir. Así que, con el permiso de su autora y con el corazón completamente abierto, les comparto esta carta anónima. Una historia de vida, una lección de respeto y una voz que florece desde el silencio. Para ti, ¿qué es la verdadera valentía? ¿Sentir el poder? ¿Accionar con brutalidad? ¿Encontrar la venganza? Trata de nuevo. Para ella, jamás fue eso. 1994 fue un año complicado. El abandono empezaba a esparcirse por la ciudad como una mala enfermedad. No intentes buscar el porqué. Esa respuesta está saturada de corazones vacíos, arrogancia, dolor y sobre todo miedo. Un miedo que jamás se cruzó por la mente de Claudia Colimoro, mi madre, la madre de todas nosotras. Por sus propios medios buscó la forma de darnos un refugio, pero no solo era un techo, la casa siempre fue un hogar. Sabía que sería difícil, tantas chicas abandonadas, llenas de dudas, melancolía y a veces cólera. ¿Cómo calmar un alma que ha sido herida tantas veces? Con el paso del tiempo fuimos más y no siempre logramos llevarnos bien. Hubo noches complicadas, pero Claudia siempre estuvo para nosotras. Niñas, ¿qué pasa? Oh, ¿es este pequeño sitio por lo que están peleando? Vengan aquí, les diré algo. Las cosas pueden parecer valiosas, muy lindas, incluso únicas,
pero lo único verdaderamente irrepetible son sus hermanas. Jamás le den más valor a un objeto que a una persona. Esa fue nuestras primeras lecciones de respeto. Y tal vez por eso colgó ese letrero afuera. Casa de las Mercedes, abrazándola. En ese abrazo fuimos aprendiendo el valor real de los vínculos. Fuimos encontrando en nuestras iguales un sentido de vida que nos habían querido arrebatar. Fuimos recuperando nuestra confianza, fuimos encendiendo una a una esas pequeñas luces que creíamos apagadas para siempre. La casa se llenó de más manos, personas con una sola visión, con el corazón ardiendo por curar un poco del dolor del mundo. No eran responsables del daño, pero sí eligieron ser parte del remedio. No necesitaban quedarse a vivir con nosotras. A veces un gesto, una sonrisa, un aquí estoy, era más que suficiente. 18 años, incluyendo adolescentes, embarazadas y madres jóvenes. A cada una se le construye un plan personalizado de intervención que se adapta a sus necesidades específicas sin imponer un modelo único. Esto es importante. El principio de mi capítulo no fue tan distinto al de muchas de mis hermanas. No era una niña, era ingenua, demasiado inocente para un mundo que a veces sabe ser cruel. Y creía en la voz equivocada. Con el tiempo, esa voz me despojó de todo, de mi identidad, de mi amor propio, de mis vínculos, de mi fuerza. Y cuando me di cuenta, ya no era yo. Era un tronco, un árbol seco en medio del invierno, taciturna, con la mirada perdida por la ventana de una habitación que no debía abandonar. Comencé a notar señales. Mi cuerpo ya no era solo mío. Llevaba dentro de una promesa de vida y eso fue lo que me despertó. La desesperación me sacó de ese encierro. No sé cómo lo logré. Solo recuerdo correr. Hacía frío, pero por primera vez mi cuerpo no lo sentía. Regresé, esperando encontrar los brazos abiertos de mi antigua vida, pero no fuimos bien recibidos. Éramos dos y no pertenecíamos ya a ningún lugar. Fue entonces cuando la casa volvió a aparecer. Me encontraron, me canalizaron aquí y este lugar se volvió mi verdadero hogar. Poco después volví a quedarme sola. Mi pequeño no sobrevivió. Era demasiado joven para ese milagro y eso me marcó para siempre. Pero esta vez no estuve sola en el dolor. Mis hermanas lo comprendieron y fueron ellas quienes me enseñaron el verdadero amor. Me costó regresar. Mi mente se había ido muy lejos. Mis heridas no eran visibles, pero hablaban otro idioma. Aquí, mis heroínas y héroes me recordaron algo que jamás voy a olvidar. Que no importa la condición, siempre hay un lugar, siempre hay un valor y siempre hay un respeto. Hablamos de Casa de las Mercedes, un lugar que no promete cambiar el mundo entero, pero que transforma el mundo de cada niña que toca. Me enseñaron a acompañar y a dejarme acompañar, a creer en promesas que no destruyen
sino que sana. Gracias por acompañarnos y sobre todo, en este primer episodio de como La Esperanza árbol, de las Mercedes. tras cada invierno, volveremos con más voces, más historias, más verdad, porque conocer el pasado y entender Hoy ya el no paso mis presente nos primaveras ayuda a en la casa de construir las un Mercedes. futuro más justo para Hoy todos. las paso en una Nos estación de escuchamos policía, pronto. Me ayudando despido de tanto ustedes, como me soy ayudaron a mí. Siri. Gracias. Comparto mi historia para decir esto. Tratar a los demás con amabilidad y consideración. Eso es respeto. Y ese, amigas, es el mayor acto de valentía. A veces, cuando terminamos de escuchar una historia así, solo queda el silencio. Ese silencio que no duele, pero que pesa. Un silencio que honra, que respira con nosotras. Porque lo que acabamos de escuchar no solo es una historia, es una vida, un invierno atravesado, un corazón que floreció de nuevo. Y si hay algo que sostiene todo ese proceso, si hay un hilo invisible que une cada caída, cada regreso, cada abrazo, ese hilo es el respeto. No el respeto que se impone, sino el que se construye. El que se cultiva en medio del dolor, cuando alguien nos recuerda que valemos. El que se ofrece sin condiciones, como un acto de fe en la otra persona. Eso fue lo que hizo Claudia. Eso fue lo que hacen todos los días en casa de las Mercedes. Y eso es lo que entre niñas también puede suceder. Porque, aunque el mundo sea rudo allá afuera, cuando una niña encuentra respeto en su propio grupo, en sus compañeras, en sus iguales, algo cambia para siempre. Ya no tiene que defenderse, ya no tiene que esconderse. Puede jugar, puede reír, puede ser. Por eso, en este capítulo queremos ir todavía más adentro. Queremos hablar del respeto entre niñas, de lo que pasa cuando ese respeto sí existe, de lo que puede florecer cuando entre ellas se cuidan, se nombran, se reconocen. Porque a veces una niña salva a otra sin saberlo, con una palabra, con un gesto, con un simple "yo también pasé por eso". Hablamos del respeto, ese valor que no se enseña solo con palabras, sino con actos, que no se exige, se inspira. Y eso es lo que hace Casa de las Mercedes todos los días. Inspirar respeto desde el amor, desde la escucha, desde la dignidad. Si estás escuchando esto, tal vez te preguntes, ¿y yo qué puedo hacer? Puedes empezar con lo mismo que hacen ellas.
Mira a las niñas con ternura. Escucha lo que sienten. Enséñales que no están solas. Porque cuando una niña aprende a respetarse y a respetar a otras, ya nadie puede quitarle su voz. Gracias por acompañarme en este episodio de La Esperanza de las Mercedes. Si quieres apoyar esta causa, comparte este mensaje. Habla del respeto. Enséñalo. Nos escuchamos pronto. Y recuerda, donde hay respeto, siempre hay esperanza.